Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Como ya saben, este video tiene como propósito dejar un registro de la clase virtual que tuvimos hoy para aquellos que no se pudieron conectar y que no pudieron asistir, y también para dejar el registro de lo que conversamos y del tema que trabajamos hoy día para los que estuvieron y quedaron con alguna duda. En la clase de hoy estuvimos profundizando un poco sobre lo que vamos a entender o lo que vamos a considerar importante de la época del romanticismo literario. Así que en este video vamos a hablar sobre este periodo, sus principales características y también cómo esas características de esta corriente filosófica y artística se reflejan en el desarrollo de lo que es la literatura o de lo que fue la literatura universal. ¿Sí? Vamos entonces a revisar la presentación. Romanticismo en la literatura. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta clase, ya de esta actividad? Es que ustedes puedan comprender la relevancia de las obras del romanticismo considerando sus características y el contexto en el que surgen sus obras, ¿ya? Para eso, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es el romanticismo? ¿O qué vamos a entender como romanticismo? Y en palabras muy sencillas, el romanticismo es una corriente filosófica y artística, también se entiende como una corriente cultural y política, cuyo foco principal es el desarrollo del individuo. Y en este desarrollo se consideran sus emociones y sus sentimientos, los sentimientos más propios del ser humano, y es una corriente que surge en el siglo XVIII y que en algunos países de Europa tiene su apogeo a principios del siglo XIX. ¿En qué contexto surge este movimiento, esta corriente? Bueno, surgió en la época en la que dominaba la Ilustración, que fue un periodo en el que triunfó la razón y el humanismo y en el que se dejaron de lado lo que eran las emociones, los sentimientos y los sueños, digamos, como de las personas. Lo que más importaba en este caso estaba relacionado con el saber, con la razón. Por lo tanto, el romanticismo como movimiento llega a romper esas reglas establecidas y llega en el fondo a decir, a ver, el saber es importante para el desarrollo del ser humano, para el desarrollo del hombre, pero no podemos olvidar que hay una parte que es muy esencial de la existencia humana y que tiene que ver con su emocionalidad. Por lo tanto, el romanticismo llega a, de manera rebelde a interponerse en los pensamientos propios de la época de la Ilustración y se presenta contrario al neoclasicismo, que también era una corriente artística y filosófica que basaba su desarrollo en el conocimiento, es decir, en la razón, y tenía como modelos a seguir la tradición grecorromana, ya los escritores y los artistas de la época de la antigüedad clásica. En cambio, el romanticismo, cuando surge, que nace primero en Alemania y en Inglaterra para luego desarrollarse en el resto de Europa y también llegar a América, llega a romper con la tradición neoclásica y llega a manifestar el amor por la libertad y la importancia de la subjetividad del ser humano, es decir, de su sentimiento, de su interioridad. Entonces, en este contexto, se presentan tres principios fundamentales del movimiento del romanticismo. El primero es la expresión de la interioridad. Toma mucho protagonismo el hecho de que el hombre debe expresarse, debe poner, digamos, en evidencia su sentir más profundo, su emocionalidad, y a partir de esta expresión de interioridad surgen temas muy relevantes para esta corriente, como lo son el amor, la muerte y la naturaleza. También presentan el afán de libertad que
se considera fundamental, la libertad se considera fundamental para la expresión del ser humano, para su desarrollo y también para su progreso dentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre romántico no concibe la existencia del ser humano sin el derecho a la libertad. Y por último, se enfocan en la cultura local. Lo que buscan es volver a las raíces, volver al nacionalismo, al patriotismo, a valorar lo propio de cada pueblo y por eso retroceden un poco en el pasado y buscan dentro de las leyendas, las creencias propias de cada lugar y de cada región, una manera o una fuente, mejor dicho, de inspiración para sus obras. Porque, como ya les había dicho, lo que buscan es rescatar las características de su propio pueblo y de sus costumbres. Entonces, teniendo en cuenta estos principios, dentro de la literatura tienen que considerar que las características que van a predominar en las creaciones literarias que nacen desde la época del romanticismo van a hacer fuerte hincapié en el individualismo, como ya habíamos dicho, porque la subjetividad y la visión personal de los acontecimientos toma mucha relevancia. El hombre romántico es un hombre ensimismado que tiende a la reflexión y a una reflexión profunda sobre lo que le sucede y lo que sucede a su alrededor, pero haciendo más énfasis en su interioridad. Por lo mismo se le da mucha importancia a las emociones. El hombre romántico siente una especial influencia por la naturaleza, porque para el hombre romántico la naturaleza es reflejo de la humanidad. Por lo tanto, el hombre romántico se aleja de los paisajes más urbanos, de los paisajes industrializados y busca conectar con la naturaleza porque es ahí donde encuentra su fuente de inspiración y su conexión con las características más importantes de la humanidad. Se presenta como un artista rebelde en el ámbito literario. El artista romántico busca romper con los esquemas establecidos, busca experimentar, por lo tanto ya no existen estructuras o formas de escribir, sino que se atreve a probar cosas nuevas. El ansia de libertad, como ya lo habíamos comentado antes, el yo pasa a un primer plano, es decir, la expresión de mi subjetividad es lo más importante, la expresión de mi sentir, de lo que yo creo y de lo que yo soy es lo más importante. Y también hay una exaltación en esta época de la imaginación y la fantasía que va a provocar que surjan distintos tipos de manifestaciones literarias que vamos a comentar un poquito más adelante. Dentro de estas características también surgen temas que se vuelven repetitivos dentro de la literatura romántica. Por ejemplo, las leyendas, como habíamos dicho anteriormente, que en el fondo los artistas del romanticismo tratan de volver a lo local, de volver a lo nacional, a las costumbres propias, entonces ellos buscan en estas costumbres, creencias, en las leyendas, una manera de reflejar la preocupación por las costumbres propias. Entonces retroceden a la época de la Edad Media, esos paisajes y las temáticas de la Edad Media se transforman como en la inspiración principal de los autores, donde se presentan mitos, leyendas que hablan de héroes y de los personajes típicos de aquella época, reyes, caballeros, etcétera, etcétera. También la muerte surge como un tema que se trabaja mucho a nivel literario, pero entendiendo la muerte como un paso más allá o como un paso de liberación, como un camino para conocer, digamos, otro lugar. No se ve a la muerte de una manera pesimista, sino que se le ve como una manera de alcanzar la libertad. También se tratan temas religiosos, pero más que nada como una presentación de confrontación entre el hombre romántico y Dios,
a quien de alguna manera se le pide explicaciones de el por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, por qué hay tanto dolor, por qué se permite que sucedan cosas tan malas en la existencia del hombre. Y también se trabajan temas sociales y políticos porque dentro de estas ansias de libertad que tenían los románticos, ellos buscaban denunciar el absolutismo, aquellos gobiernos que eran autoritarios y que dependían de una sola persona, porque para ellos la idea que tenían que defender para construir una mejor sociedad era la idea de un mundo que fuera libre, que fuera justo, que fuera más democrático. Y como tema principal, y uno de los más importantes en esta época, surge el tema del amor. La mayoría de los textos románticos se enfocan, sobre todo en la poesía, se enfocan en esta temática, pero ya no presentan el amor como un tema ideal, como el amor como algo perfecto, sino que se enfocan más bien en hablar del amor, pero de ese amor que es trágico, que genera dolor, que genera sufrimiento, el amor imposible, por ejemplo. Entonces, en el marco de esas temáticas, también surgen tipos de novela en esta época y se desarrollan más específicamente, por ejemplo, la novela histórica, que es una novela que está basada en un periodo o en un personaje histórico y busca rescatar aspectos de la identidad nacional. Ya, como lo habíamos dicho antes, era algo que se quería rescatar, el tema de las costumbres, por lo tanto, en la novela histórica se refleja ese deseo, ese propósito eh, de contar sobre lo propio, sobre lo nacional. También está la novela de aprendizaje, que es una novela que nos va a relatar el tránsito de un personaje a su vida adulta. Y en ese proceso de tránsito, de crecimiento del personaje, nosotros a través de sus cambios psicológicos y morales y de la integración a la sociedad, vamos entendiendo cómo este personaje va cambiando a medida que se va desarrollando su vida. La novela fantástica es un tipo de novela que surge en la época del romanticismo, es una novela que no existía antes, que no se desarrollaba antes como tal, sino que surge aquí con los artistas románticos y es una novela que se va a centrar en narrar hechos fantásticos y sobrenaturales que también van a surgir generalmente de tradiciones o de creencias que se relacionan con algún pueblo o con alguna cultura específica, ¿ya? Y también otro tipo de novela que se desarrolla en esta época, que surge en esta época, es la novela gótica, que es conocida por ser una novela de terror, que nos va a relatar o mostrar hechos sobrenaturales y en la que van a predominar paisajes sombríos, personajes extraños e insólitos y un ambiente más como de melancolía y de oscuridad. Y como bien lo comentamos en la clase, es en esta clasificación, en la novela gótica, donde nosotros podemos situar la lectura de la novela que ustedes leyeron ahora, que es Frankenstein, porque básicamente, como bien ustedes lo analizaron, se utilizan espacios que son, digamos, sombríos, oscuros, como por ejemplo los cementerios. Hay muchas escenas que se desarrollan en la oscuridad de la noche, etcétera, etcétera. Y también se da la presencia de este personaje, que es el monstruo creado por Víctor Frankenstein, que se nos presenta como un personaje totalmente sobrenatural, un personaje extraño, porque en el fondo es una persona que es armada de partes de distintas otras personas que ya se encontraban muertas y que regresa a la vida, ¿ya? Y para finalizar, dentro de la información básica que ustedes deben manejar sobre el romanticismo, tienen que considerar también que existen exponentes que se destacaron en el desarrollo de este movimiento artístico, filosófico y cultural, que como bien les había dicho surge en Alemania e Inglaterra, pero que después se expande a otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Francia encontramos a Victor Hugo como uno de los escritores más conocidos de ese país, romántico y francés, que escribió Nuestra Señora de París y Los Miserables, que es una obra muy muy famosa que también se llevó al cine.
En Inglaterra tenemos a Lord Byron, que es muy famoso por sus poemas y es uno de los autores más importantes de ese país hasta el día de hoy. También tenemos a Walter Scott. En Estados Unidos surge la figura de Edgar Allan Poe, que es muy famoso por la escritura de sus cuentos que trabajan el terror psicológico. También en Estados Unidos está Walt Whitman y en Alemania uno de los más famosos es Goethe, quien escribió Fausto y las desventuras del joven Werther. Dentro de la clase de hoy también yo les planteé la siguiente pregunta y es si podríamos considerar que el romanticismo fue relevante para el desarrollo del hombre moderno, si es así o no, por qué. Y básicamente lo que comentamos es que el romanticismo lo que abre es una puerta que hasta esa época estaba totalmente cerrada y es la posibilidad de entender al ser humano en un equilibrio que establece la importancia del saber y de la razón y también la importancia de la emocionalidad y de la interioridad. Entonces, dentro de ese equilibrio, debería entonces el ser humano o el hombre desarrollarse de la mejor manera posible. Entonces, sí podríamos considerar que el romanticismo aporta al desarrollo del hombre moderno, de la sociedad que nosotros conocemos hoy en día, porque como bien algunos de ustedes lo comentaron hoy en la tarde y en la mañana, eh, básicamente hoy se entiende que el ser humano, el hombre, no está completo si no se considera su interioridad y su subjetividad, porque no somos solamente seres que saben, sino también somos seres que sienten. Y en el fondo la conjugación de esas dos dimensiones es lo que a nosotros nos convierte en seres humanos al fin y al cabo. Así que espero que esta clase les haya servido para entender algunos de los conceptos básicos sobre el romanticismo. La información que está acá es la que ustedes tenían que considerar para construir su infografía sobre el romanticismo, así que si quieren sacar algún dato de acá no hay ningún problema. Y por cualquier duda ya saben, me pueden escribir y yo los voy a ayudar dentro de lo que más pueda a resolver todas sus dudas. Que estén bien, nos vemos.